¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Abad. Nació en Barcelona, estado Anzoátegui, empresario exitoso, líder empresarial, dirigente político, fue ministro de Industria, fue también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, fue vicepresidente de Economía, presidente del Banco Bicentenario y actualmente es candidato a diputado para la Asamblea Nacional. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Excelente, muy bien, gracias a Dios. Desde, creo yo, el año 2007, has proclamado, has sostenido, has propuesto desde diferentes funciones que has tenido, desde diferentes escenarios, el concepto de socialismo productivo. Incluso lo he escuchado del presidente Maduro como una meta o como un rasgo importante del nuevo modelo económico. ¿En qué consiste el socialismo productivo? Básicamente, cuando nosotros empezamos a construir la propuesta, lo hicimos recorriendo todo el país, recuerdo un par de años, con los empresarios, los productores. Tú fuiste presidente de Fedindustria. Durante casi 15 años fui presidente de Fedindustria. Y tuvimos la oportunidad, en momentos en los cuales el comandante Chávez lanzaba la propuesta del socialismo como modelo alternativo al capitalismo, de avanzar con los mismos empresarios a deconstruir aquella visión un poco ortodoxa del socialismo para trabajar en una visión renovada y desde la perspectiva también de los productores. Recuerdo que el comandante Chávez lanzó la propuesta para la discusión del país y nosotros construimos básicamente y basado en un planteamiento muy marxista, por cierto, que se llamaba la rebelión de las fuerzas productivas, que básicamente consiste en desarrollar todas las fuerzas productivas que caben en una sociedad para construir un modelo de igualdad y de inclusión social. Bueno, nuestra propuesta va en esa dirección, básicamente desdogmatizar el tema de la propiedad para convertirla más bien en un espacio de convergencia de diferentes formas de producción. Empresas de capital privado, empresas estatales, economía mixta, empresas comunales y las cooperativas, es decir, múltiples formas, con un objetivo fundamental. Sí hacemos énfasis en la no concentración del capital como propuesta, es decir, no es que no hay cabida en el socialismo productivo para los grandes capitales, pero sí tener muy alerta que el objetivo fundamental es democratizar la forma en que se produce en la sociedad. Impedir el monopolio. Básicamente, y estimular impedir la el competencia. monopolio, estimular la competencia, que es un rasgo intervenir los costos de producción, porque finalmente nosotros creemos en el socialismo productivo, en la eficiencia, en la productividad, en la gestión del conocimiento para adaptar nuestras empresas, las unidades productivas a las mejores formas de producir, basado también en el respeto al ambiente y sobre todo con la participación activa, que no puede dejar de estar, de los trabajadores y trabajadoras como socios activos de las unidades productivas. El Estado, el rol del Estado en ese modelo. Fundamental. El Estado ocupa empresas estratégicas muy importantes. Hemos hecho también el señalamiento que tienen que estar allí, tienen que participar como mecanismo de regulación, de articulación, de corrección de los desequilibrios que las economías producen, y para eso tiene que estar el Estado fundamentalmente allí orientado, y para la administración de las grandes empresas, las empresas estratégicas, de esos espacios en los cuales el capital privado va a ser muy difícil que gestione, bueno, porque tienen alto alcance social. Allí el Estado debe participar de manera activa y sobre todo ser el árbitro que regule los desequilibrios y las desviaciones y contradicciones que el modelo económico en cualquier momento puede generar. No ha habido economía exitosa en ninguna parte del mundo sin una participación fundamental del Estado. Sin lugar a dudas. La proclama del neoliberalismo. Bueno, fíjate en torno a eso. Que reduce el papel del Estado. Estaba revisando unas encuestas en los Estados Unidos. El 50% de personas con menos de 35 años ya propone el socialismo democrático como alternativa al capitalismo depredador en los Estados Unidos, o sea, en la cuna del capitalismo. Hoy más que nunca, creo que hay una ocasión privilegiada de agotamiento del modelo neoliberal del capitalismo salvaje
para buscar la senda de una nueva ruta para el desarrollo económico con justicia social, para la construcción de un modelo de prosperidad y de inclusión para la gente. En Venezuela, 3 de cada 4 venezolanos respalda la tesis de la economía mixta, de un modelo con distintas formas de propiedad. Y también respalda la idea de un Estado fuerte, que maneje, gestione las empresas básicas, las empresas estratégicas. El rol del empresario en ese modelo. Nosotros hemos dicho, y lo hemos planteado allí, que el modelo, la visión clásica de la empresa ya no opera en un mundo tironeado por la interconectividad, donde el respeto a los valores humanos debe estar presente de manera permanente. Nosotros hemos dicho que al empresario le falta más sensibilidad social, pero además la inclusión de valores humanos que permitan que, como las empresas son, como lo planteamos nosotros, no solamente organizaciones productivas y económicas, sino que son organizaciones de carácter social, logren darle la sostenibilidad, no solamente en el ámbito productivo de inversión, sino también en el ámbito ambiental. Creo que eso es fundamental. Empresarios más comprometidos, más sensibilizados al rol como líderes sociales que ocupan en sus empresas, comunidades productivas y sociales, y con una visión mucho más holística en el entorno en el cual están ocupando. No es lo mismo una empresa que produce calzado en, no sé, en China, el rol que pueda tener esa empresa que la que pueda tener acá en Venezuela, por ejemplo. O sea, son, digamos, economías que tienen diferentes escalas y modelos de desarrollo. ¿Cuáles son las cualidades de ese liderazgo social para el empresario? Mira, básicamente yo diría que el primer compromiso es no solamente con su visión de prosperidad, la individual, sino la colectiva. Si cuando una empresa opera, no solamente renta para quienes invierten en ella, identificado como los dueños del capital. En ese modelo está garantizada la ganancia. Tiene que estar, la rentabilidad tiene que existir, es obligatoria, porque si no hay rentabilidad... Es un incentivo. Claro, es un estímulo a la inversión, claro. Pero además, ¿cómo va a tributar, por ejemplo, una empresa que no renta, que no genera riqueza? No lo puede hacer. Tiene que haber una justa distribución para los trabajadores y trabajadoras, tienen que estar en armonía y en equilibrio. Y tiene que además ser productos de calidad, digamos, que certifiquen que lo que finalmente consume el venezolano sean productos tal cual como los que requiere la sociedad. El poder popular tiene cabida en ese modelo. Sí, claro, nosotros hemos hecho... Cuando hablo de poder popular hablo de las comunidades, el poder ciudadano, la sociedad civil, sin lugar a duda, como queramos llamarlo. Sin lugar a duda. Hoy, digamos, a lo largo y ancho del planeta se ve con mucha más claridad el tema del voluntariado y las empresas no gubernamentales, por ejemplo, en la resolución de problemas en términos generales. Venezuela ha avanzado mucho en el desarrollo de la economía comunal. Nosotros hemos podido participar de manera muy activa, no solamente al frente del Banco Bicentenario, financiando iniciativas comunales exitosas, que además tienen el alcance de proveer territorialmente y abastecer las necesidades de la gente, se adaptan mucho más en condiciones de precio, de calidad, de ubicación territorial, que además desarrollan lo que es la ocupación del territorio como tal, pero es fundamental. Nosotros creemos justamente que en ese modelo de inclusión que nosotros identificamos, le pusimos un nombre, socialismo productivo, el poder popular y las comunas juegan un rol fundamental para atender necesidades en condiciones que normalmente ni las empresas de capital privado ni el Estado tiene el alcance para llegar. Para eso está entonces el desarrollo productivo territorial a través de las comunidades y a través de los consejos comunales y a través de las comunas, como un ente, como un vértice fundamental para la consolidación del desarrollo del país. Yo creo que para todos los venezolanos ya está claro que hay que superar la condición de economía monoproductora, rentista, y que tenemos que convertir nuestra economía en una economía diversificada. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles serían las claves o las políticas necesarias para impulsar este modelo alternativo? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Estoy conversando con Miguel Ángel Pérez Abap, candidato
a la Asamblea Nacional. Te preguntaba, Miguel Ángel, ¿cómo pasar de una economía monoproductora y rentista a una economía diversificada y productiva? Bueno, ese es el gran reto que tenemos los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Y que creo que en los últimos años se ha cobrado mayor conciencia sobre ese tema. El petróleo no es suficiente, la exportación de materias primas no es suficiente, hay que agregar valor, hay que desarrollar conocimiento, hay que desarrollar cadenas y tejido productivo en el país. Y yo diría, sin querer entrar, digamos, a que sea una propuesta única, creo que el tema de la educación es clave para avanzar. Creo que tenemos inclusive la pandemia ha quebrado el mundo en dos momentos y hoy estamos obligados a revisar lo que veníamos haciendo. Y pongo un ejemplo, cómo en Venezuela se ha venido aplicando, se ha venido sorteando. Tenemos el bloqueo, pero además tenemos la pandemia que ha generado pues una condición muy complicada, compleja en Venezuela, pero como los sectores económicos y sociales hemos venido sorteando las circunstancias, cómo se ha repensado, por ejemplo, el tema de la escuela, cómo los niños ahora, su plan de formación a distancia va dando resultados, se ha construido una nueva cultura. El teletrabajo. El teletrabajo, por ejemplo, que es una de las leyes, que me adelanto al tema forma parte de tu agenda el tema del teletrabajo, o sea, cómo se le va a dar cobertura a esos regular trabajadores, eso, sí. cómo regular bueno, porque hay muchos trabajadores que no van a volver a las oficinas, a los espacios físicos donde en el pasado trabajaban, pero trabajan y laboran y tienen el derecho de tener cobertura social. Entonces yo diría que el tema educativo es un tema clave desde la básica, digamos la educación superior, para poder ir formando en nuevos valores que orienten el esfuerzo. Conocimiento y valores, ¿no? Sí, Conocimiento. sí, sobre el tema de la pertinencia del aprovechamiento. ¿Qué valores habría que Mira, yo creo que el tema del fortalecer? liderazgo es un tema clave. Al final hay dos cosas que mueven, o sea, que impulsan a un emprendimiento. La fe, yo creo en, y estoy dispuesto a arriesgar. Es decir, el menos temeroso, porque todos tenemos a lo mejor algún proyecto, alguna idea de cómo producir, y no tiene que ser emprendimiento económico. Un médico es un emprendedor, Bolívar fue el más grande emprendedor de la historia de Venezuela. Un profesional, ¿quieres Un decir? profesional, Sí, sí. es un emprendedor. Que se desempeña pero bien en su... tiene un proyecto, tiene una idea y quiere ejecutarla. Bueno, tiene que soltar los miedos para emprender. Yo creo que el tema de valores asociados a la producción, la productividad, el respeto al que produce, las iniciativas pequeñas que no son tan pequeñas desde la escuela para producir pequeños proyectos económicos y sociales, todo eso va construyendo una vanguardia, un contenido que finalmente lo llevas a tu vida profesional. Ir construyendo una cultura del trabajo. Una cultura así. Del trabajo productivo. Es correcto, es correcto. El segundo elemento que yo diría, después de la educación, que me parece que transversaliza toda la nación. Educación técnica, educación que tiene que ver con las capacidades técnicas profesionales y la educación que tiene que ver con el fortalecimiento de valores. Así es. Tiene que ver con el diálogo. Ok. Consensos. Sí. Diálogo, el conversar, el mirarse a los ojos, el producir consensos y acciones. Pues no solamente conversar. O sea, tiene que haber el diálogo, la comprensión del otro para poder avanzar. Hay un ejemplo muy exitoso, reciente, que en el año 2016 el presidente Nicolás Maduro convocó, lanzó como propuesta económica, que en ese momento era coyuntural, pero que creo que cada día se visualiza como más estructural, la agenda económica bolivariana, y le colocó como organismo integrador el Consejo Nacional de Economía Productiva. Allí cada semana actores económicos, sociales y el Estado, el gobierno, se encontraban. Se produjeron allí cosas muy importantes para poder avanzar en un momento en los cuales el barril había caído casi el 70% de su valor. Y hubo una respuesta del sector privado, por dar un ejemplo. Si no hay diálogo y no hay acuerdos y consensos, pues ahora hay el otro elemento, que es la confianza. Hay que recuperar la confianza, la credibilidad en lo que somos capaces de dar y en el acuerdo de palabras. Aquello que ahora todos se firman un documento, un registro de notaría, pero que, bueno, por lo menos se lo he escuchado yo a mi padre, pues. O sea, palabra de hombre. Todavía la palabra. Entonces, la palabra de hombre, pues famosa para poder producirlo. Yo creo que ese es un tema importante. Y el tercero es normas
más duraderas en el tiempo. Aquello que tiene que ver con la seguridad jurídica y la igualdad de la justicia para el cumplimiento de esa norma. Tener las garantías de que la ley va a proteger al débil, pero también al que no es tan débil, de tal manera que justicia igual para todos, igualitaria para todos. Yo creo, para el cumplimiento de los contratos. Digo estos tres elementos que me parece que son sustantivos para poder avanzar en esa dirección. Por ejemplo, la ley que recientemente firmó la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que ver con una respuesta al bloqueo, va en esa dirección, que ahora la podemos tocar. ¿En qué sentido? Bueno, que genera un marco normativo mucho más flexible, que genera condiciones, digamos, por ejemplo, de discrecionalidad para quienes tienen que hacer las inversiones, que saben que están siendo casados, y perdón la expresión, o sea, por los Estados Unidos. Cualquier inversionista que tiene el deseo de producir una inversión, una empresa en Venezuela, pues sabe que es perseguido. Entonces, la ley te da ciertas garantías de confidencialidad para hacer esas inversiones. Le da al Estado, al gobierno, la posibilidad de flexibilizar también nuevas alianzas, nuevos modelos de articulación productiva con empresas del Estado. Bueno, que estamos obligados a hacer grandes inversiones y que, bueno, que las condiciones también han cambiado y donde los inversionistas también exigen otros referentes para poder aliarse y asociarse. También la ley muestra un camino para el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, internas, que es algo muy importante que está apareciendo con mucha fuerza en el mundo. La ruptura de los canales, de las cadenas de agregación de valor y de suministro derivadas de la pandemia. China, como gran productor del planeta, y países muy desarrollados que, bueno, que se quedaron sin productos porque sencillamente se rompieron las cadenas de suministro. Ahora esas economías empiezan a mirar el desarrollo endógeno de sus países. Exacto. Empiezan a calcular, bueno, ya va, si yo produzco, no sé, no es un arma, pero televisores, por decirlo de alguna manera, y todos los componentes están disgregados en el mundo, al final me quedo sin televisores porque, bueno, si hay un conflicto, hay una situación parecida a la que planteó la pandemia, bueno, sencillamente no tengo ese bien terminado. Entonces, esta ley también apunta en esa dirección. Y bueno, y finalmente lo más importante es que su orientación es profundamente humana, es de protección a la sociedad venezolana, al pueblo de Venezuela, para logrando mayores niveles de ingresos y de redistribución de la riqueza nacional. Creo que esos componentes son importantes. ¿Qué oportunidades brinda esa ley? Oportunidades concretas para convencer, para cautivar al capital nacional e internacional y que intervenga, invierta en nuestra economía. Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Me acompaña Miguel Ángel Pérez Abad, candidato a la Asamblea Nacional por el PSUV. Te preguntaba, Miguel Ángel, acerca de la ley antibloqueo. ¿Qué oportunidades, qué posibilidades concretas observas para la inversión privada, nacional e internacional? Yo creo que las más importantes tienen que ver con la seguridad y la flexibilidad para poder asociarte con el Estado. Es un componente que me parece que yo privilegio allí, que le da mayores herramientas al Estado. Y la garantía de que la inversión que tú hagas va a tener las protecciones necesarias. Y voy a referirme a un tema que ha sido tabú, como son las expropiaciones. Exacto. ¿Okay? O sea que esta ley abre una puerta importante. Abre una puerta para proteger a las inversiones de las expropiaciones. Y repensar las expropiaciones realizadas. Es correcto. Sí. Yo creo que la mayoría de las expropiaciones fueron necesarias, pero algunas que fueron innecesarias para el Estado. O sea, no había por qué haber entrado allí en esos temas. Pero creo que la ley le da un blindaje adicional para quien vaya a invertir en materia de expropiaciones, el tema de la custodia de la información, el derecho a tener información privilegiada para mirar de cerca, digamos, el proyecto, es un tema que también es importante, y la garantía de que tu trabajo o las empresas van a poder también
desdoblarse en varias formas o estructuras económicas, todo ello con la finalidad de poder solventar las amenazas que el bloqueo económico hoy tiene sobre los privados nacionales y los internacionales. Porque a mí me tocó pocos meses, pero fui ministro de Comercio Exterior y bueno, Venezuela es un país que está absolutamente destinado al éxito en materia de atracción de inversión. Nos queda a nosotros, a los venezolanos y venezolanas, hacer las cosas mejor en el marco normativo. Pero yo estoy seguro que Venezuela no va a tener problemas para capturar la gran cantidad de inversión que requiere para retomar la senda del desarrollo sostenible y productivo, que es algo muy importante, porque hoy no vamos a repetir la historia solamente de embriagarnos con la renta de la exportación de crudo o materias primas, sino que ya hay un nivel de conciencia muy elevado sobre la vulnerabilidad y la dependencia de las economías cuando tú trazas esa ruta. Ahora tenemos que lograr los venezolanos y venezolanas con gestión de conocimiento, con educación y con inversión inclusive propia, porque hay muchos venezolanos fuera que tienen dinero, muchísimos, lo sabemos. Muchos. Y nosotros en el 2016 nosotros generamos unas normas muy sencillas y nosotros logramos que el país pudiera repatriar más de 5.000 millones de dólares de venezolanos en la dotación de insumos y materias primas. O sea que sí se puede lograr que los connacionales repatrien recursos a Venezuela. Que no solamente es que si van a venir los chinos van a venir los rusos, sino que hay venezolanos afuera que pudieran aportar de manera determinante para el desarrollo de la nación. Yo creo que es importante resaltar que desde el Estado, desde el gobierno bolivariano, hay otra mirada sobre la economía. Y a partir de ahora consideran ya al empresariado como un actor fundamental para el desarrollo de la economía, para el crecimiento, para el desarrollo de las fuerzas productivas. Yo creo que eso también es importante. Y tú observas igual que una mirada distinta. Yo creo que hay dos cosas. Hay un mayor autorreconocimiento de los empresarios también sobre el rol del Estado, sobre la necesidad de que el Estado intervenga, sobre la gran tarea que ha asumido el gobierno, en este caso del presidente Nicolás Maduro, para enfrentar todas las situaciones económicas que se han planteado. Cuando el presidente Nicolás Maduro en el 2015 habló de guerra económica, la gente no se lo tomaba en serio. Hoy en día nadie tiene duda de que era lo que estaba planteado. Entonces hay un mayor nivel de conciencia de los empresarios sobre el rol social que tienen, sobre la necesidad de invertir, sobre la necesidad de mantener una alianza y una relación de respeto con el Estado. Y hay un mayor reconocimiento por parte del Estado y del gobierno sobre el rol de las empresas privadas, públicas, de cualquier naturaleza, del capital y de la inversión para poder avanzar. Yo siento que en ese espacio, por cierto, la gran tribuna del diálogo viene después del 5 de enero, que tomen posición los diputados y las diputadas. Sí, o sea, allí unas oportunidades va a ser, sin lugar a dudas, extraordinarias. El diálogo político del país estará allí presente para poder hacer los ajustes. Habrán planteamientos para nuevas leyes, habrán planteamientos para reforma de leyes existentes que hay que adecuarlas a los nuevos contextos, pero en definitiva será ese gran espacio para que los venezolanos y venezolanas nos reencontremos en el diálogo político para producir las soluciones desde casa para nuestros problemas. Y en esa nueva mirada que observamos hay un tema clave, el tema de la propiedad privada. Ya los chinos nos enseñaron que no importa el color del gato, sino que case ratón. Los cubanos, más recientemente, han dicho que no importa la propiedad, sino los frijoles. Creo haberte escuchado decir que la clave no es la propiedad, sino la eficiencia productiva. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste esa idea? ¿Y qué papel juega el mercado? Bueno, el mercado existe prela a los modelos económicos. ¿En socialismo o en capitalismo? Y mucho antes que elaboráramos cualquier, estructura política, económica, ¿no? Es decir, el mercado existe desde que el hombre anda en alpargatas caminando el planeta. Hay que dirigir la economía, no para el mercado o contra el mercado, sino aprovechar el mercado. Con el mercado. Con el mercado, sí, sin lugar a dudas. El tema de la propiedad. Con la propiedad. Sí, y con la propiedad, con las múltiples formas de propiedad. O sea, la propiedad privada no necesariamente confisca el derecho de los más vulnerables a prosperar, por cierto.
Hay que desdogmatizar esa discusión. Lo que hemos dicho, te lo decía entre aquí cuando hablamos, entre los negros que llaman ustedes, una fábrica que produce zapatos, no sé, en Tinaquillo, y que tiene 200 trabajadores, y esos zapatos abastecen las necesidades de comunidades o del país. Bueno, es una planta que aunque tenga 10 propietarios privados, es un activo de la nación. Está cumpliendo un rol social. Hay que cuidarlo, como que si fuera del Estado, como si fuera de la comunidad vecina. Porque cumple un rol Porque cumple social. un rol social. Claro. No solamente que genera empleo y genera renta, sino que está atendiendo las necesidades de la gente. Entonces no podemos decir, bueno, como esta es una empresa privada, bueno, son depredadores, es un enemigo de la revolución. Falso, falso, en absoluto. El comandante Chávez, una de las primeras cosas que hizo fue democratizar las fuentes de financiamiento para los empresarios nacionales. Estaba consciente de la importancia que tiene la diversificación, el capital. Y era financiamiento para las empresas de capital privado. También generó programas, muchos programas de asistencia financiera a las comunas, a las cooperativas, es decir, a la diversidad, porque el socialismo productivo, como lo quieran llamar, democrático, tiene que ser una expresión de pluralidad, de inclusión. O sea, tú no puedes hablar de que estás incluyendo un grupo cuando estás segregando a otro. Entonces, todas estas discusiones etéreas, dogmáticas, hay que dejarlas atrás. Hay que pensar en un socialismo productivo y pragmático. Pragmático, porque los tiempos apremian. Y yo creo que los venezolanos y venezolanas han demostrado un talante gigantesco de resistencia. Yo creo que llegó la hora de alivianar ese sufrimiento y empezar a trabajar para la expansión productiva de la nación, para entender los mercados internacionales, para captar inversiones, para atraer de venezolanos y venezolanas que andan por allí haciendo inversiones locas, que vengan a invertir a Venezuela, dándole condiciones estables, seguras, para que esos capitales retomen digamos, como inyección fundamental para el desarrollo del país. Has hablado del empresario como líder social, de la empresa como una organización con fines económicos, pero también sociales, de la necesidad de construir consensos, de la importancia del capital para el desarrollo de las fuerzas productivas. El capital no se convierte en un acompañante utilitario, sino en un actor fundamental, en un protagonista del proceso de cambio. Pero se le critica, sobre todo en otra época, se le criticó al empresariado que se metiera en política. Claro, se metió en política para conspirar y derrocar gobiernos. ¿No podría prestarse esa valoración que hace el sector privado para una posible pretensión política? ¿Dónde queda la política en este esquema? Sí, ¿Dónde queda la lucha de clase? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Miguel Ángel, en ese perfil que haces de la empresa y del empresariado, ¿dónde queda la política? ¿Dónde queda la lucha de clases? La política está en todo. Un empresario puede ser deportista, político, es decir, no necesariamente su condición lo excluye de ser un animal político, un ser social y político. Un poco aquello que yo decía, el empresario no es una máquina, es un componente del sistema de producción que tiene responsabilidades. Un representante empresarial, claro, que seguramente llegará a la Asamblea Nacional. Con toda seguridad, pero otra cosa es hacer política con la empresa, una cosa distinta. O sea, utilizar tu empresa como punta de lanza para dañar, para molestar, para tumbar un gobierno, ya eso es otra cosa. Yo recuerdo cuando en el año 2001, 2002, los famosos llamados a huelgas y paros. Bueno, yo era presidente de FEDIndustria. 4 organizaciones empresariales que hay en el país, solo una se negó a acompañar los paros. Fue FEDIndustria. 3 Fedecámaras, Comercio y Conindustria permanentemente insistieron por esa ruta. Bueno, vaya usted y pregunta dónde están esas organizaciones. Nosotros construimos un planteamiento nuevo, aceptamos
que el país necesitaba reformas profundas y que esas reformas iban a causar externalidades, unas positivas y otras negativas, pero que al final iban a ser positivas para el país, y las aceptamos, y nosotros aceptamos y respetamos el rol del gobierno y criticamos muchas, pero propusimos muchas más, que hoy son normas y leyes vivas para el sector industrial venezolano. Es decir, que logramos desarrollar capacidades productivas, que logramos consolidar el sector de la pequeña y mediana industria en momentos de mucha tensión política en el país. Y bueno, nosotros dejábamos en libertad a los empresarios afiliados a FEINDUSTRIA para que ellos tomaran la decisión de, bueno, si al final se plegaban o no, es su empresa. Pero nosotros, yo como presidente de FEINDUSTRIA, me negué permanentemente a acompañar golpes y paros y convocatorias a paros. O sea, hice todo lo que tenía que hacer, porque no estaba de acuerdo y al final no es el rol de un empresario. O sea, tú no puedes utilizar tu empresa para quitar, no lo puedes hacer. Convertir en un partido ahora político. Tú tienes tus capacidades. Una organización subversiva. Es correcto. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es ser... cuando se discutía mucho sobre el rol de los sindicatos, por cierto, yo participé con el presidente en ese momento, el jefe de la Comisión para la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Y había mucho miedo en los sectores empresariales sobre el alcance de la ley. Yo les dije, pero no tengan miedo, conviértanse ustedes en el líder sindical de sus trabajadores. Pónganse ustedes al frente de atender las necesidades de la gente, con los libros abiertos, con la contabilidad abierta. Siempre va a existir ese conflicto. Pero se puede mitigar, se le puede hacer, es que puede existir, mostrando pero las cifras. no necesariamente debe significar aniquilar al otro. Los contrarios generan nuevas realidades, generan síntesis, no se autodestruyen o no destruyen al otro. Correcto, pero además en el pueblo venezolano hay mucha conciencia. Cuando tú te sientas con los trabajadores y les expresas la realidad como gerente y eres un líder verdadero, no eres el líder que dice, bueno, este año no subimos los salarios, pero yo me llevo con una camioneta último modelo. Claro. Contradicciones. O sea, las he visto, sí. Las vemos permanentemente, que ha sido una crítica que yo he hecho permanentemente a los empresarios, que hay que cuidar la manera en que nos comunicamos con nuestros trabajadores, porque la realidad es que la eficiencia de las empresas, no solo el capital es una inversión semilla, pero depende de los trabajadores y las trabajadoras, de su talento, de su compromiso, de su nivel educativo, de cómo manejan la tecnología. Bueno, somos socios obligados. Entonces tenemos que, en justicia, como digo yo, 50-50, dijeron. Los trabajadores se deberían llevar la mitad de la renta y la otra mitad se la lleva el capital, pero que la cosa funcione en equilibrio, porque al final eso es lo que le da sostenibilidad a las empresas. Hoy la mayoría de los venezolanos tiene una valoración positiva del sector privado. Considera que el sector privado, el capital, tiene una función crucial para la solución de los problemas económicos. Respalda la economía mixta, pero hay una valoración muy particular que no habíamos visto antes acerca del papel que puede jugar el sector privado. Pero también valoran el papel del Estado como regulador, como un actor que puede resolver los conflictos, las contradicciones de una sociedad. Está surgiendo realmente un nuevo empresariado venezolano con esas cualidades que hemos mencionado. Yo siento que falta, pero sí hay un cambio que se viene dando sutil en el sector empresarial venezolano. Muchos empresarios abandonaron el barco, se quedaron a mitad de camino se asustaron. O unos se asustaron, otros sencillamente dijeron, bueno, yo no juego con estas reglas, pero en ese mismo camino emergió un renovado, no solamente liderazgo, sino un grupo de empresarios jóvenes, no tan jóvenes, pero que decidieron echar adelante y adaptarse a las condiciones. Más solidarios, más conscientes. Mucho más conscientes, mucho más cercanos. Que han aprendido incluso mucho más de este proceso complejo que ha habido Venezuela en los últimos 20 años, ha aprendido mucho más que los dirigentes políticos. Sí, es que ha sido un descubrimiento, inclusive. Yo recuerdo cuando recorríamos el país para hablar de socialismo, que era terrible, pues, en ese momento, pues. Era la cosa, me decía, ya va el empresario comunista, por donde iba pasando, ¿no? Sí. Y al final de esos focus group que hacíamos, más del 80% de los elementos eran convergentes entre los empresarios y el modelo de socialización de la riqueza. O sea, estaban perfectamente situados. Bueno, pero usted le tiene miedo a esto. O sea, al final,
fue mucho más sencillo convencerlos de que esa era una vía, que el capitalismo lo que hace es aplastar a los pequeños y a los medianos, que sustrae las fuentes de financiamiento. Cuando la banca, yo recuerdo cuando la banca manejaba, toda era privada, por ejemplo, y se decidían las tasas de interés en este país en una mesa de dominó jugando en los roques. Fijaba la asociación bancaria las tasas de interés. En el año 97, 98, yo llegué a pagar 107 o 110% de interés por una locura. Bueno, eso pasó en Venezuela. Y bueno, gracias a que llegó la revolución, se restituyeron las facultades del Banco Central de Venezuela, por ejemplo. Yo recuerdo, yo fui uno a demandar un recurso de nulidad al TSJ en ese momento. Bueno, por supuesto, a los 6 meses ya me habían quitado cuentas bancarias, tarjetas de crédito, bueno, porque era la reacción natural de un sector financiero que, bueno, que estaba en manos. El 95% de los recursos se lo llevaba el 15 o 20% de las empresas del país. Era imposible desarrollar a Venezuela en esas condiciones. Y después llegó la revolución, llegó el comandante Chávez, se democratizan las fuentes de financiamiento. Esa realidad la han vivido muchos empresarios y está mucho más claro. Muchos salieron, pero se devolvieron. Están regresando, porque las cosas no son como las pintan en los libros o en las postales, que no existen ya, por cierto. 20 años después, lo que está ocurriendo en el mundo y el fin del ciclo neoliberal le está dando razón a muchas de las premisas de la revolución bolivariana. Así es. Quizás la crítica más fuerte que se le puede hacer a la revolución bolivariana ha sido que todavía no ha tenido la capacidad para implementar muchos de esas ideas. Pero llegó el momento, Oscar, llegó el momento. Mira, el PSUV te postuló como empresario, como líder empresarial a la próxima Asamblea Nacional. Como funcionario público o empresario prestado a la administración pública. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional para impulsar la nueva economía, una economía diversificada, productiva, post-rentista? ¿Cuál es tu agenda legislativa para el nuevo periodo de la Asamblea Nacional? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Miguel Ángel, eres candidato a diputado en estas próximas elecciones del 6 de diciembre por el PSUV. ¿Cuál es la agenda que llevarán a la próxima Asamblea Nacional? Que llevarás tú en particular como empresario. Estaba yo en un acto, por cierto, con el Poder Popular en Barcelona. Yo decía que los nuevos diputados tienen que tener orejas grandes para oír y brazos fuertes para ejecutar y menos hablar. Necesitamos oír el clamor de la gente, del pueblo, porque en realidad los legisladores van a ser ellos, no nosotros. Yo diría que hay leyes alguna ley que se me ocurre que es importante revisar, que es la Ley de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria. Hay una propuesta para la ley, fundamental, la ley de emprendimiento, que es un tema clave para generar espacios mucho más armónicos para el desarrollo de nuevas unidades productivas. Está el tema laboral, el tema ahora de los trabajadores a distancia, cómo vamos a mirar la cobertura social, que es un temazo, pero por sobre todo la Asamblea Nacional tiene que ser un órgano para el debate político, para recoger propuestas, para legislar con el pueblo, para oír sus necesidades. Creo que eso es fundamental, hacer un espacio para el diálogo. ¿Qué se puede hacer con los salarios? Bueno, hay que recuperar la capacidad de producción del país. Claro. O sea, hay que hablarle claro a la gente. Nosotros necesitamos producir más para poder rentar y para poder distribuir mejor. Yo creo que la mirada hacia los mercados internacionales es un tema clave. Nosotros tenemos un gran desequilibrio de la balanza exterior, más o menos para que entendamos, o sea, consumimos más de lo que producimos hacia afuera. Antes cubríamos esa brecha con el crudo. Ya no la vamos a cubrir tanto, entonces necesitamos generar mayor cantidad de producción exportable, que produzca para abastecer las necesidades del país, pero además que produzca para la exportación. Es clave para poder lograr la estabilidad de la balanza comercial, que nos permita también estabilizar el tipo de cambio, que es algo que es importantísimo, porque bueno, somos un país que depende fundamentalmente de muchas importaciones. Entonces, esos temas productivos son clave. Mucha practicidad, mucho diálogo,
mucha comprensión de las necesidades de la gente y bueno, avanzar oyendo y ejecutando. La llamada comisión tripartita, cuatripartita, tiene cabida en... No, sin lugar a dudas, yo creo que como tenemos parte que... del diálogo y la construcción de consensos. Sí, tiene que ser multipartito porque hay que incluir a la gente también. O sea, yo diría que un componente al consumidor tiene que estar allí, representado. Pero tenemos que avanzar en ese diálogo sin cortapisas a nivel nacional. O sea, por eso digo yo que orejas grandes para oír y manos fuertes para ejecutar. Necesitamos acción en el país. Te acompañan otros empresarios, te van a acompañar sí, otros empresarios. hay otras personas que vienen del orden económico, pues, que también estarán allí acompañándonos, que están acompañándonos en la lista. Un mensaje final para los venezolanos, ahora que se acerca el 6 de diciembre y hay expectativas. Bueno, yo creo que nadie se debe quedar en casa. Yo siento que esta es una elección muy importante, una elección histórica para el país. Siento que esta Asamblea Nacional tiene una inmensa responsabilidad, llega con una gran deuda, por cierto, que tiene que cubrir de acciones desacertadas de la anterior Asamblea Nacional, que bueno, que finalmente se convirtió en una herramienta para derrocar un gobierno democráticamente electo. Subvertir. Yo convoco al país a cerrar la brecha de la abstención. O sea, si nosotros estamos en Venezuela, vivimos en Venezuela, queremos lo mejor para Venezuela, tenemos que salir a votar el 6 de diciembre. Mi llamado es, no te quedes en casa, ven y sal. La cita con la democracia te espera, no dejes que alguien decida por ti, porque al final son los diputados y diputadas que están allí, te gusten o no, son los que van a representar la voz del pueblo. Y además, históricamente, el voto ha sido la mejor herramienta para dirimir diferencias en el país. Impulsar los cambios. Correcto. Para castigar o para premiar. Fíjate que las elecciones en Estados Unidos, el referendo en Chile y otros procesos electorales en el continente y en Europa han revelado una altísima participación. Yo creo, además de las movilizaciones de calle, los ciudadanos globales están entendiendo que el voto es la mejor herramienta para cambiar. Es así. Para es correcto. Impulsar los cambios que necesita el país. Bueno, Miguel Ángel. A votar, no te quedes en casa. Sí. Muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación. Por este análisis situacional. Creo que es clave el 6 de diciembre, como tú lo decías, es una fecha histórica. Yo quiero insistir en la importancia del voto como arma, como herramienta, como comportamiento para impulsar el cambio. También invito a los venezolanos a participar, a acudir. Son apenas 5 minutos. Están dadas todas las medidas de bioseguridad. La gente puede votar sin riesgos. El proceso es muy corto, muy breve, y la gente puede sentirse segura. Además, puede sentirse segura de que su voto va a ser contado. Así es. Bueno, suerte. Espero verte en el Parlamento a partir del 6 de enero. Con el favor de Dios, ahí estaremos. Verte a ti y ver a todos los sectores representados en esa Asamblea Nacional. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta pronto, buenas noches. Miguel Ángel. Gracias por este análisis. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de las parlamentarias del 2020. Hasta pronto.